Queridas hermanas, es un gusto, un placer de verdad y un privilegio poderme dirigir a ustedes, compartir algo de la palabra de Dios y bueno, mi amada Iglesia Central, que de toda mi vida, ¿verdad? Me siento muy contenta y como les digo, muy privilegiada. Y gracias a todas por su atención y Pastora Vivi, muchas gracias por esa invitación. Quiero compartir aquí algo que encontramos en la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5 y el versículo 1, porque dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sabemos que es a Dios a quien nosotros tenemos que imitar. Aquí lo está diciendo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo también dice en 1 Corintios, el capítulo 11 y el versículo 1, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y yo cuando veo esto digo yo, ¿seré yo capaz de decir que sean imitadores de mí? Dios mío, ¿qué piensa usted? Pero Pablo lo decía. ¿Y por qué Pablo decía esto? Porque él amaba a Dios realmente. Era un hombre que se entregó por completo al Señor y cuando él dijo en una ocasión, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es porque Cristo vivía en él y él vivía realmente este evangelio. Entonces, sabemos que no era una religión lo que él vivía, sino que era esa verdadera relación con Dios. En nuestra vida nosotros podemos ver personas a quien quisiéramos imitar. Yo en algún momento decía, oh, qué lindo poder imitar a esa mujer que hace esto o cualquier cosa, ¿verdad? Y más que todo una mujer que predicaba, yo recuerdo hace muchos años, cuando la central estaba allá por la Castellana, este, llegó una mujer, recuerdo su nombre, creo que era Roxana Graham, algo así era, pero esa mujer era una mujer tan usada por Dios, era tremenda, ¿verdad? Y yo decía, qué tremenda, qué bonito, porque yo era una chiquilla, llegar a ser como ella, decía yo, ¿verdad? Pero bueno, todos siempre tenemos a alguien que estamos mirando para imitarlo, pero sabemos que tenemos que imitar al Señor. La pastora me decía, Vivi me decía que el tema era mujeres dignas de imitar. Y cuando ella me dijo esto, yo dije, uy, voy a ver de cuál mujer y comencé a buscar esta, la otra, por allá. Tantas mujeres, ¿verdad? Que hay en la palabra de Dios que de veras podríamos imitar. Pero vino a mi corazón una de ellas. Y acerca de ella podemos leer en Mateo 26, Marcos 14, Juan 12, pero tengo aquí los versículos que están en Lucas capítulo 10 del 38 a 42 y lo voy a leer. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María escogió la mejor parte. Es de ella quien quiero hablarles. Yo pude, cuando estoy leyendo en todos estos versículos que hay en todos estos libros, los 4 evangelios, eh, acerca de ella, pude sacar algunas características que yo creo que para cada uno de nosotros debe ser un ejemplo y que lo debemos de imitar como mujeres que amamos al Señor. Muy bien, la primera característica que yo encuentro en ella es que era amiga de Jesús. Recordemos que Jesús tenía muy buena amistad tanto con ella como con su hermana Marta y su hermano Lázaro. Los visitaba frecuentemente.
Y entonces yo decía, ¿cómo iba Jesús siempre a la casa de ellos? ¿Por qué? Porque él se sentía bien, porque lo trataban muy bien, ¿verdad? Y bueno, los unía esa amistad, ese amor. Y María, como estoy hablando exclusivamente de ella, era amiga de Jesús. Y en estos versículos refleja que, como digo, tenían esa buena relación, que Jesús siempre estaba ahí con ellos y compartía. Había una verdadera, estrecha comunión. Y yo me imagino que cuando Jesús iba y estaba ahí con ellos, compartían bastante, se reían, de todo, ¿verdad? Y claro, que comían. Y por eso era el afano que tenía su hermana Marta, ¿verdad? Pero bueno, estaban compartiendo y nosotras como hijas de Dios, hermanas, debemos de tener al Señor también como nuestro amigo, así como era amigo de ellas. Él es un amigo fiel, sabemos que Él va a estar siempre con nosotras, que no nos va a defraudar. Jesús es nuestro amigo fiel. Ella, María, definitivamente confiaba en Jesús. Número 2, era una mujer temerosa de Dios y lo amaba. Y en este pasaje podemos ver una mujer temerosa de Dios, una mujer con el temor de Dios. Ahora, cuando hablamos de temor, recordemos que no es, ay, qué temor, qué miedo, sino de lo que habla es ese temor reverente. Quiere decir que lo respetamos, que lo amamos, que lo reconocemos a Él. Y María tenía esta característica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella había tenido una verdadera experiencia con Él. Entonces, lo conocía, realmente lo conocía verdaderamente. Y cuán importante es no solo, hermanas, saber, no solo saber de Él, no solo, mucha gente dice, sí, sí, yo he escuchado de Él, ¿verdad? Pero es diferente a que podamos conocerlo. Muchas veces yo he hablado con personas aquí, especialmente personas que son de aquí del país, nacionales, y yo les he preguntado, ¿y usted ha escuchado de Jesús? ¿Conoce a Jesús? Y algunos dicen, bueno, algo por ahí he escuchado, pero no sé realmente. Otros dicen que no. Algunos por ahí dicen que sí, pero que ya ellos tienen su religión, ¿verdad? Entonces no es lo mismo. Es que nosotros tengamos realmente una comunión íntima con Él, si le conocemos. No es solo que oigamos de Él, escuchemos de Él, sino que lo conozcamos realmente, como María realmente había tenido ese encuentro con Él. Entonces tenía esa íntima comunión. Si nosotros queremos imitarla, debemos también tener día a día esa intimidad con Dios, esa comunión, esa relación. Y entonces, mujeres, es que nosotros seamos entregadas cada día a Él. ¿Y cómo? Buscarlo en oración, buscarlo en la lectura de la palabra y más que todo, la lectura es estudiar la palabra, escudriñarla. También es que le podamos servir con todo nuestro corazón, ser fieles primero a Dios y a nuestra congregación. Hay que congregarse. Y, ¿por qué no? Que de vez en cuando un ayunito no nos cae mal, ¿verdad? Que podamos hacer estas cosas, porque así nosotros podemos cada día estar más y más y buscar de su presencia. Y María era una de estas. Ese temor que ella tenía de Dios la hacía amarlo y buscarlo cada día más. El número 3, una mujer humilde. Yo puedo encontrar en ella una mujer humilde, porque vemos realmente cómo ella actúa y que vamos a ir viendo, ¿verdad? Yo puedo ver en ella una mujer humilde y es importante, hermanas, la humildad. Sabemos que esto le agrada al Señor, ¿verdad? Y Él dice, el corazón contrito y humillado nunca lo va a despreciar.
Seamos humildes. Si tenemos que aceptar cosas que no estamos haciendo bien, pues vamos a ser humildes y rendirnos al Señor, porque eso es lo que Él quiere. Sabemos que sin Él, hermanas, no somos nada. Entonces, tenemos que ser humildes para decirle, Señor, sí, cada día necesito que tú me ayudes, que tú trates con mi vida y que me muestres qué cosas yo tengo que cambiar, porque a veces nos cuesta reconocer, ¿verdad? Nuestros errores, las cosas que al Señor no le agradan y no queremos darnos como decir, no me voy por vencida, ¿verdad? Pero reconozcamos que cada día necesitamos de Él y que Él debe de trabajar en nuestro corazón y que debemos depender de Él siempre, siempre. Así es que también humildad para buscar su guianza en todas las cosas que emprendamos, porque a veces tomamos malas decisiones, tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, pero tenemos que saber que necesitamos depender, que tenemos que anclarnos cada día en Él. Y esta característica la tenía María. Jesús era nuestro gran ejemplo como manso y humilde, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Él mismo nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así es que María era una mujer así. Ella lo era también. Si reconocemos que tenemos que depender totalmente de Dios, así tiene que ser. Y también tener humildad en todas las cosas. María tenía esta característica o esta cualidad. Número 4. María también era una mujer hospitalaria. Esta familia de María, Marta y Lázaro eran hospitalarios. Y bueno, ¿qué más decir de Marta, verdad? Pero María también lo era, porque atendían bien a Jesús. Por eso les dije al principio, Jesús, lo podemos ver que él iba y los visitaba. ¿Por qué? Porque Jesús se sentía bien, ¿verdad? Con ellos ahí. Y a mí me trae a la mente, aquí donde estoy, tengo muchas amigas musulmanas, amigas de Marruecos. Y bueno, ustedes saben que les doy clases de español y alfabetización, aunque ahora algunas lo estoy haciendo por videollamada porque no se puede hacer personalmente, pero así lo estaba haciendo. Pero cuando ellas lo invitan a uno a su casa, hermanas, ustedes no se imaginan cómo lo atienden a uno. Y yo digo, caramba, nosotros somos hijas de Dios, somos creyentes y a veces no atendemos así a la gente. Usted se siente también que no quiere ni salir de ahí. Y ya cuando va teniendo más y más confianza, ni se diga. La primera mujer que yo conocí que estaba en las clases al principio, en el 2012, cuando yo llegué, mm, Zaquía es una amiga musulmana, y hemos hecho una amistad desde ese tiempo. De hecho, casi todo el tiempo estamos hablando. Pero cuando ella me invita a su casa, ustedes no se imaginan todo lo que ella hace por mí, las comidas que hace. Y como saben que me gustan los queques, ¿verdad? Que le dicen bizcocho, me hace un bizcocho y solo para mí. Es que yo vengo a la casa con una bolsa con el queque, ¿verdad? Y uy, señor, ¿qué voy a hacer con todo esto, verdad? Pero a ella le place eso, me hace bocadillos, me hace los pastelitos y cosas que ellos hacen, pero son deliciosos. Y ya, y quiere más, y toma el té que ellos le dan a uno es una delicia. Entonces, ellos son un gran ejemplo para nosotros de hospitalidad, ¿verdad? Así es que es algo digno que tenemos que imitar de ellas. Pero como estoy hablando de María, ella también era una mujer hospitalaria. Así es que si ellos lo son, cuánto más nosotras debemos de poner esto en práctica. Eso es algo que así tiene que ser. Muy bien. El otro punto que tengo aquí es que ella, el número 5, dice, tenía su fe puesta en el Señor. Era algo que se podía ver
La fe que ella tenía en el Señor eh, lo podía demostrar. Ella lo demostraba porque como tenía esa buena relación con Dios, ¿verdad? Con Jesús, ella tenía esa fe puesta en el Señor, creía y confiaba en Él. Igualmente nosotras debemos imitar, hermanas, de poder tener esa fe y de poder estar más tiempo con el Señor. Porque no dice la palabra cuánto tiempo estaban ahí, pero sí sé que María, cuando Jesús estaba ahí, ella se complacía, se sentía tan bien estando ahí escuchando a Jesús. Esa intimidad como les digo, que debemos de tener cada día, es una manera en que lo podamos conocer más y más. Y no de vez en cuando, es siempre. Eso es de siempre, esa diaria comunicación con el Señor, ¿verdad? Ahí podemos escuchar su voz. Cuando le buscamos en oración, Él nos habla. Cuando lo buscamos a través de su palabra, porque sabemos que su palabra son los dichos de la boca de Dios. Son los deseos para cada uno de nosotros, son sus pensamientos, ¿verdad? Entonces, esas son las maneras de que nosotros podemos tener esa relación con Dios y hablar con Él siempre. El número 6, eh, para María, Jesús era su prioridad. Él era su prioridad. Si alguien tenía a Jesús como su prioridad, era esta mujer María, porque yo puedo ver aquí y la palabra aquí en eso, también en los otros evangelios dice que ella, cuando Jesús llegaba, porque Jesús llegaba no solo bueno, vamos a comer y vamos a reírnos, sino que Él llegaba para enseñarles la palabra, para hablarles, ¿verdad? Para predicarles. Y María, ella, dice la palabra que ella siempre se deleitaba en escuchar a Jesús. Entonces ella llegaba y se sentaba para escucharlo. Para ella era un placer escuchar a Jesús cada vez que él iba y enseñaba. Era un deleite, un verdadero deleite. Que eso sea también para nosotras, hermanos. Ese deleite de estar en la casa del Señor, de escuchar la palabra, de las enseñanzas que se nos dan. Mire, yo he podido disfrutar en estos días porque ahora aquí en España cambiaron la hora y me es más fácil poder conectarme con el pastor Peloso porque a esa hora me es más fácil poder ver los talleres, lo que él está dando y la verdad, hermanos, que para mí es un placer y cada día yo soy bendecida con lo que él está hablando y a veces Dios ha tocado mi corazón que apago eso y me quedo aquí sentada llorando, ¿verdad? Porque la presencia de Dios está ahí, está en mi vida. Así es que deleitémonos, así como David también decía que para él era un deleite, ¿verdad? Su palabra, su ley era un deleite para él. María estaba siempre a los pies de Jesús. Recordemos que su hermana Marta no es que no amaba a Jesús, yo sé que sí amaba a Jesús, pero, pero ella, pero ella se afanaba más, quería atenderlo también y se preocupaba más y estaba haciendo a un ladito su prioridad. No era igual que Marta, ¿verdad? Y ella, perdón, igual que María. Entonces Marta lo que hacía era quejarse, ¿verdad? Acusarla con Jesús. Pero sabemos que María en eso era diferente. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús era su prioridad. Número 7, una verdadera discípula. Seremos verdaderos discípulos del Señor, verdaderas discípulas. Yo espero que así el Señor. Yo quiero ser una buena y una verdadera discípula. Ella se deleitaba, como les dije, se deleitaba. Siempre quería aprender. Nosotros como discípulas de Jesús es importante, hermana, siempre hay que aprender. No podemos decir que no, porque siempre, siempre
hace muchos años allá, también en la iglesia central, pero en la castellana, recuerdo que una persona un día dijo, ¿y hasta a mí que me viene a enseñar? Si yo tengo tantos años de estar aquí, como si yo me quedé, y Dios mío, ¿qué está diciendo, verdad? Y estaba hablando, quejándose de uno de los maestros, que era un hermano que Dios lo usaba mucho, ¿verdad? Entonces, esas cosas no, que no estén en nuestra vida. De hecho, esta persona, hoy por hoy, está hasta metida en una falsa doctrina. Qué triste, ¿verdad? Entonces, hermanos, aprendamos a ser verdaderas discípulas. Siempre, siempre hay algo que aprender. Así como María se sentaba para escuchar a Jesús, recordemos que eso es lo que hace un buen discípulo, tomar ese tiempo para aprender de la palabra, para escuchar lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Número 8. Era una mujer sensible. Está muy claro, está clarísimo que ella era una mujer sensible. Al hacer todas estas cosas que ella hacía es porque era una mujer sensible. Ella se despojaba de todo lo que estaba alrededor se olvidaba porque ella estaba centrada en Jesús, porque se placía en aprender de Él. Así es que nosotras, hermanos, podamos también imitar eso, que nuestra prioridad siempre sea el Señor, que seamos siempre esas mujeres sensibles para escuchar la voz de Dios. Número 9, era una verdadera adoradora. Una verdadera adoradora. Un gran ejemplo dejó cuando ella en aquella ocasión derramó aquel frasco de perfume, aquel perfume carísimo, ¿verdad? A mí hay un perfume que me gusta mucho y hace tiempo lo quiero, pero es que no me lo puedo comprar. Me encanta, ¿verdad? Y un día eso fui por aquí, había una tienda y lo vi. Yo, ¿cuánto cuesta? Tanto. Y bueno, cuando tenga dinero lo compro. Pero, esta mujer, esta María, tenía ese perfume que era carísimo, ¿verdad? Bueno, era mucho, mucho dinero. Pero a ella no le importó, ¿verdad? Porque ella lo derramó aquella vez sobre Jesús. Es algo que ella tenía ahí, ¿verdad? Y de gran valor. Y ella le dio lo mejor que ella tenía, porque su amor era tan grande por él que ella vino, cogió aquel perfume y lo derramó. Quebró aquel vaso de verdad de alabastro y lo derramó sobre Jesús, sobre Jesús. ¿Qué es lo de más precio que tenemos nosotros? ¿Qué es lo de más precio que tú tienes? Quizás dice tu hijo, tu hija, no. Lo más valioso que nosotros tenemos, nosotras mismas, es nuestra vida, nuestro corazón. Por eso, también aquí en la palabra de Dios, en Proverbios 23, 26, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Él te está diciendo, dame, hija mía, tu corazón. Lo que Él quiere, dame tu voluntad, dame tus deseos, dame todo de ti, porque Él quiere hacer y darnos lo mejor a cada una de nosotras. Y eso que María hizo fue lo mejor que ella pudo darle en ese momento. Claro que su corazón, por supuesto. Para ella era todo eso muy valioso para dárselo a Jesús. Qué ejemplo más grande, ¿verdad? Nos deja de veras María. Es que a mí siempre me ha encantado esta parte, cuando ella vino y derramó aquel perfume a Jesús, ¿verdad? Buzo, ¿sabe? Algo que me ha quedado tan grabado es que María puso a Dios por encima de cualquier cosa. Lo puso por encima. ¿Por qué? Porque ella era una verdadera adoradora. Y cuando dice también ahí en la palabra que aquel lugar se llenó del perfume, aquella fragancia, aquel olor, porque me imagino que era delicioso,
es que aquel lugar se llenó de la presencia de Dios. Llenemos el trono de Dios con nuestro perfume, con nuestra adoración, con nuestra alabanza, así como María nos enseña a cada una de nosotros. Número 10. Fue desprendida. ¿Por qué? Porque nos habla también de, bueno, de que no importando lo que ella, el costo de lo que ella hizo por Jesús, fue una mujer desprendida. Y hermanos, para nosotros tenemos que ser mujeres desprendidas también, dando nuestro servicio a Dios. ¿Cuántas de nosotros realmente le servimos? Es que no hay cosa más hermosa, de verdad lo digo de corazón, servirle al Señor. Qué lindo que es. Dios nos ha dado a nosotras dones y talentos. Ninguna puede decir que no, porque Dios a todas nos ha dado algo, aunque sea una cosita. Pero eso que el Señor nos ha dado, hay que ponerlo al servicio del Señor. Ahora yo te pregunto, ¿estás sirviendo al Señor? ¿Estás haciendo lo que Él quiere? ¿Estás haciendo algo para su obra? Si no es así, es tiempo. Es tiempo, ¿verdad?, de que lo hagas para el Señor. Es tiempo de actuar. Vamos a actuar, no solo a escuchar y decir sí, vamos a actuar. No esperes a mañana, sino que sea hoy. No hay después, cuando sienta, cuando que no, no. El Señor te está llamando a servirte en tantas cosas. Pero ¿en qué le va a servir? Es que es en tantas cosas que le podemos servir al Señor. Así que también tengamos presente que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Y saben, hermano, por último aquí, Dios mira el corazón. Eso es lo que Él mira. El Señor ve nuestras intenciones. El Señor nos conoce. Es que no lo podemos engañar, ya lo sabemos. Dijo de María, que aquí tengo algo que dice, dijo de María a aquellos que veían lo que ella hacía. O sea, porque ella tenía un corazón sincero, ella lo estaba haciendo con todo su corazón. Y algunos que estaban ahí no les pareció, qué desperdicio, ¿cómo se le ocurre a esa mujer ese perfume tan caro? Si eso mejor hubiéramos hecho más cosas con ese perfume, lo vendemos y hacemos esto y lo otro. Y la criticaron mucho, pero al Señor, que era el más importante, a Él sí le agradó lo que ella hizo. Y era porque el corazón de esta gente, de estos hombres que estaban ahí, esos que la criticaban, realmente su prioridad no era el Señor, ¿verdad? Pero sabemos que María sí. Y Jesús dijo, eso lo podemos ver en Mateo 26:13, dijo que ella sería recordada siempre. Y mire que estamos hablando de ella. Sería recordada siempre. Ella recibió la felicitación de parte de Jesús. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántas de nosotros queremos que el Señor nos felicite algún día o cuando diga, vamos, buenas siervas, pasen? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así es que Él le dio una felicitación por dar prioridad a las cosas espirituales. Demos siempre prioridad, hermanas, a las cosas espirituales. Él está viendo nuestro corazón, porque Jesús también sabía que María era una mujer de fe, era una mujer completamente entregada al Señor. Y para concluir, recordemos que Jesús es el mismo, Él es el mismo Señor, el mismo de María es el nuestro y está con nosotros. Él está con nosotros siempre, Él es el mismo, Él no ha cambiado. La palabra es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. María, ¿sabe? Era una mujer como cualquiera de nosotros, como usted o como yo. No podemos decir, ay, qué dichosa, es que no, es que era una mujer como cualquiera de nosotras. Y lo que el Señor quiere es que
que le amemos cada día más. El amor que tenía el Señor la hizo tenerlo a Él como su verdadera y única prioridad, recuerda. Por eso la podemos ver como esta mujer digna de imitar. María es una mujer digna de imitar. Y recuerda que usted no es ni más ni menos, usted es lo que Dios dice que usted es. Es una mujer que Dios ama, que tiene pensamientos de bien, de paz. Lo mejor quiere el Señor para tu vida. Así es que en este momento yo quisiera que oremos y entreguemos al Señor todo lo que somos y quiera el Señor que seamos como una María. María, esta mujer que nos dejó un gran ejemplo y que podamos hacer siempre su voluntad, hacer lo que Él quiere que hagamos para Él. Amén. Padre, gracias te damos, Dios. Gracias por esta oportunidad que me da de compartir con mis hermanas. Gracias por cada una de ellas, de las que están viendo, Señor, escuchando esta palabra. Tú, Señor Espíritu Santo, toma el control de sus vidas, sus corazones, Señor. Tú sabes qué es lo que pasa por sus mentes, qué es lo que ellas necesitan, Señor. Si hay cosas en su vida aún, Señor, que tienen que dejar, que tienen que cambiar en el nombre de Jesús. Padre, haz que ellas siempre puedan ser como una María, que puedan ser esa mujer que te amen a ti, que tengan esa fe, esa confianza, esa prioridad, que sean mujeres sensibles, mujeres que realmente te tengan como ese verdadero amigo, Señor. En este momento, Señor, pido una bendición por cada vida, por cada corazón de mis hermanas. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser verdaderas adoradoras, esas adoradoras que te adoren en espíritu y en verdad, no solo de palabra, sino de corazón, Señor, de ellos, que nuestro estilo de vida sea de mujeres que también otras quieran imitar. Padre, ayúdanos para seguir adelante, Señor, y ser mujeres llenas de tu poder, de tu presencia, Señor, y de tu sabiduría. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, que el Señor las bendiga y una vez más ha sido un placer y gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones, ¿verdad? Siempre que las necesito muchísimo. Un abrazo y un beso. Hasta la próxima.